Desde el 26 de diciembre de 1913 hasta el 24 de mayo de 1914, Jung continuó con el mismo procedimiento de inducir fantasías en un estado de vigilia y entrar en diálogo con las figuras que surgieron o que le surgían. Una figura importante fue Filemón, que apareció por primera vez el 27 de enero de 1914, como un mago pensionado de quien el yo Jung había tratado de aprender el arte de la magia. El yo de Jung. En retrospectiva, recordó que Filemón representaba una visión superior y era como un gurú para él. Conversaba en el jardín. Recordó que Filemón evolucionó a partir de la figura de Elías, que había aparecido previamente en sus fantasías. Filemón trajo consigo una atmósfera egipcio-gnóstica, porque realmente era un pagano. Él era simplemente un conocimiento superior y me enseñó la objetividad psicológica y la actualidad del alma. Había mostrado esta disociación entre yo y mi objeto intelectual. Formuló esta cosa que yo no era y formuló y expresó todo lo que nunca había pensado. Pueden parar cuando quieran, ¿no? Me parece interesante. Un momentico, yo quería que repitieras el último párrafo, o sea, él convoca, es una especie de convocatoria a Filemón, y tú dijiste, y le dio un giro a su imaginación, ahí por ahí se me perdió algo, o sea, al alma y a su propia imaginación. Y la figura de Filemón, tú lo dijiste en este párrafo, que me parece. Filemón trajo consigo una atmósfera egipcio-gnóstica helenística, dice el texto, ¿no? Una atmósfera egipcio-gnóstica helenística, falta aquí incluir, ¿no? Él era simplemente un conocimiento superior, él tenía un conocimiento superior. Y me enseñó la objetividad psicológica y la realidad del alma. Había mostrado esta disociación entre lo que era mi yo y mi objeto intelectual. Dice, él formuló esta cosa como si no fuera yo, y formuló y expresó todo lo que nunca había pensado. Es que este párrafo, la traducción no me fue tan sencilla, ¿no? Por eso lo estoy revisando. Yo tengo una aquí, no sé si quieres Dale, que a la ver. lea. Sí, claro. Ajá, ya va. En retrospectiva, desde ahí no, o más adelante, Filemón. Filemón trajo consigo. Ajá. Filemón trajo consigo un ambiente egipcio gnóstico helenístico, un tono realmente gnóstico, porque realmente era un pagano. Era simplemente un conocimiento superior y me enseñó la objetividad psicológica y la actualidad del alma. Él había mostrado esta disociación entre mi objeto intelectual y yo. Él formuló esta cosa que yo no era, y formuló y expresó todo lo que nunca había pensado. Sí, realmente era como si hubiera invocado algo con el cual él dialogaba activamente. Bueno, pensaba un poco, si nos llamamos al psicodrama, como un alter ego, que se convierte en Filemón, en que él dialoga. Y Filemón le va mostrando cosas que él no tenía conciencia, pues, ¿no? Como ese otro en él. Fíjate que él dice que se sentaban en el jardín a conversar, ¿no? Sí. Bueno, ahí se inicia la imaginación activa, ¿no? La técnica. Ahora yo me pregunto si es una imaginación activa
podríamos hablar desde el yo, o que él dio espacio para el inconsciente con estas figuras, bueno, que son arquetípicas, ¿no? El Filemón es que entrar como en eso que dijimos, que es un estado que pareciera más allá del yo. En el psicodrama estás tú más activo desde el yo, ¿no? Claro, lo que yo creo que pasa ahí es que cuando uno inicia el proceso de la imaginación activa, uno lo inicia, o por lo menos desde la experiencia que yo tengo y he tenido con los pacientes, se inicia desde el yo. Pero a Me medida congeló. que se Te va... congelaste un momentico, Carolina, y hubo algo que yo no oí. No sé si Ajá. los demás lo oyeron. ya, sigo congelado. No, ya ya te oye. Entonces decía que desde mi experiencia y de la que tengo con los pacientes, el proceso al iniciarse se hace desde el yo, pero que a medida que el proceso se va entrando, digamos que en calor, lo que se va dando ya la conciencia yoica tiende a disminuir y entonces aparece esos diálogos con el inconsciente. Pero es un acto, tenemos que tener en cuenta que la imaginación activa se inicia con un acto de la voluntad, de propiciar el desarrollo de ese diálogo, que, por ejemplo, desde mi experiencia se hace de una manera verbal y continua, y también lo he hecho con la escritura. Y es interesante cómo a medida que uno va entrando en calor del proceso, el nivel de conciencia yoica disminuye significativamente y sí aparece lo inconsciente a relucir de una manera más activa. A mí me hizo pensar a mí me hizo pensar más bien en una cosa más directa con imágenes arquetipales y que él se atreviera como a relacionarse con esas imágenes directamente. O sea, como un otro que le habla y él se habla. A mí sobre todo esta parte me hizo pensar mucho en lo arquetipal y en la aproximación tan arquetipal que él hizo de esas imágenes y que se atrevió a hacerlo de una manera pionera. Y ya vamos a ver y cómo él, a pesar de que estaba viviendo eso, era capaz de no dejarlo filtrar hacia el afuera, que me pareció otra cosa muy hermética de él, que vamos a ir leyendo, pero... Hay otra cosa que dice Bárbara Hanna, que trabajó la imaginación activa en un libro muy completo. Ella dice que lo importante es, por eso, no escoger personas que tú conozcas para dialogar. Tiene que ser gente desconocida y que tengan un significado para ti, si posible, de admiración, de idealismo, bueno, unas figuras como ideales y algunas arquetipales, porque al escoger ya gente cercana, pues ahí sí se agudiza, como bueno, hace uno en psicodrama, que es diálogos con la gente que tengo conflictos, pero aquí en la vida cotidiana, ¿no? Entonces aquí era como irse de verdad a una imaginación, a un diálogo con una persona que no tengo ni idea cómo va a responder, ¿no? Y se está hablando de disociación, que me parece importante también, ¿no? Eso, ¿no? Lo que leyó Carolina, ¿no? Que donde hay una disociación del objeto intelectual y el yo. Exactamente. Entonces se va. Okay. Bien. Y si pudiesen ampliar un poco eso, pregunto, o no sé si es posible, que a mí también eso me llamó la atención, no sé si lo quisieran ampliar un poquito. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Lo de la disociación entre mi objeto intelectual y yo. ¿Ah? Bueno, yo entiendo, Vanessa, que cuando él habla de la disociación, por eso digo que es un proceso que inicialmente no la hay, sino que en la medida en que tú vas profundizando en ese diálogo con tu propio inconsciente,
es como asumir que ese inconsciente tiene una vida propia, que toma forma, en este caso de Filemón, como el hombre sabio, y se da un diálogo, una interacción, digamos, de lo consciente a lo inconsciente. Ok. Gracias. Ok. En los años que siguieron, Jung buscó la instrucción de esta figura imaginal y trató de comprender su naturaleza. Piensa que la objetiviza. Piensa, bueno, ¿quién es este? ¿Qué me trae? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué significa? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Verdad? Las fantasías entre el 26 de diciembre y la primera mitad de la entrada el 19 de abril forman las bases del segundo libro del Liber Novus, el Liber Secundus. El material de la segunda mitad de la entrada del 19 de abril en adelante formaría más tarde la base del tercer libro, Scrutinies. El hecho de que Jung terminara más tarde el manuscrito del Liber Secundo aquí indica que esto marcó una especie de culminación del proceso en el que había estado involucrado, como si hubiera llegado a su tope ahí. Las entradas hasta la primera mitad de la entrada para el 19 de abril conducen a un regreso y una aceptación de que está a solas consigo mismo. ¿Verdad? Que Jung parte de esto desde un momento de mucha soledad, ¿no? De lo que dice que vuelve a ese momento, ¿no? Su alma había ascendido al cielo y se quedó solo con su yo, con el que ahora tenía que aprender a vivir. Esto sugiere que se había logrado una cierta autoaceptación. Al día siguiente, el 20 de abril de 1914, Jung renunció como presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional. 10 días después, renunció a la Facultad de Medicina de la Universidad de Zúrich, donde había sido profesor. Y en Memoria, Sueños y Pensamientos recordó que sentía que estaba en una posición expuesta en la universidad y que tenía que encontrar una nueva orientación, ya que de lo contrario sería injusto enseñar a los estudiantes, dar clases. Pues. ¿Hay algún comentario sobre este párrafo? Las entradas de los libros negros que siguen inmediatamente toman la tarea de la confrontación con su yo, de aprender a vivir consigo mismo. En mayo intentó reconectarse con su alma, buscando más consejos sobre cómo proceder. En junio y julio de 1914, tuvo un sueño 3 veces repetido de estar en una tierra extranjera y tener que regresar a casa rápidamente en barco, seguido por el descenso de un frío helado. En el Liber Novus relató esto de la siguiente manera. En el año 1914, en el mes de junio, a principios y finales del mes y a principios de julio, tuve el mismo sueño 3 veces. Estaba en una tierra extranjera y de repente, de la noche a la mañana, y justo en medio del verano, un terrible frío descendió del espacio. Todos los mares y ríos estaban encerrados en hielo. Todos los seres vivos verdes se habían congelado. El segundo sueño fue similar a este. Pero el tercer sueño, a principios de julio, fue el siguiente. Yo estaba en una remota tierra inglesa. Era necesario que regresara a mi tierra natal en un barco rápido, lo más rápido posible. Llegué a casa rápidamente. En mi tierra natal descubrí que en pleno verano había caído un terrible frío del espacio, que había convertido todos los seres vivos en hielo.
Allí había un árbol que llevaba hojas, pero infructuoso, cuyas hojas se habían convertido en uvas dulces, llenas de jugo curativo a través del trabajo de las heladas. Recogí algunas uvas y se las di a una gran multitud que esperaba. Menudo sueño. Menudo sueño, ¿no? Y pensando en lo que pasa después, uno dice, y pensando en sueños que uno tiene, yo tengo una paciente que es impresionante la posibilidad que tiene de tener sueños anticipatorios realmente, premonitorios algunos muy claros, otros no tan claros, ¿no? Entonces, y con ella a mí me ha sorprendido como cada vez que tiene sueño, bueno, vamos a leer ese sueño con cuidado, porque tú no sabes qué estás diciendo allí, ¿no? Y es verdad. Y generalmente son sueños como que tienen como unas características muy particulares. Uy, apareció Jung allí, qué miedo. Pablo. Entonces, menudo sueño, ¿no? Sí. Sí, también me parece interesante, a lo mejor, viendo esa imagen del sueño, la cosa helada, ¿no? Como un proceso de invernación, ¿no? Y aparece después la figura de este árbol que le da un fruto, ¿no? ¿De qué es lo que dice? Una uva, Uvas. Uvas, ¿no? unas uvas Uvas. llenas de jugo curativo. Llenas de jugo curativo, bien interesante. Entonces me parece eso. En medio del hielo. Exacto, de una cosa gélida aparece ese fruto, ese jugo curativo que viene desde la uva, ¿no? Pensaba a lo mejor extrapolando en exceso la figura de Dionisio, de los elementos emocionales en compensación de los gélidos. Y líquidos, ¿no? Líquidos en medio de ese hielo, de esos bloques de hielo, ¿no? Claro. Donde todo estaba muerto, ¿no? Exacto, ¿no? Congelado. Claro. Entonces, Sí. el líquido como un elemento curativo, de alguna manera pudiéramos pensar que el elemento curativo de lo emocional, que es lo que mueve, ¿no? Como movimiento del alma o de la psique, ¿no? Desde la emoción. Y la uva, ¿no? La uva con todo Por eso eso. que Por eso. dice. ¿Qué? El 10 de julio de 1914, la Sociedad Psicoanalítica de Zúrich votó 15-1 para abandonar la Asociación Psicoanalítica Internacional. La razón dada en las actas de la secesión fue que Freud había establecido una ortodoxia que impedía la investigación libre e independiente. El grupo pasó a llamarse Asociación de Psicología Analítica. Jung participó activamente en esta asociación, que se reunía quincenalmente. También mantuvo una práctica terapéutica bien ocupada. Durante 1913 y 1914, tuvo entre 1 y 9 consultas por día, 5 días a la semana, con un promedio de 5 a 7 pacientes. También trabajaba los sábados, sin tener o tener pocos pacientes los jueves. En el 1918, cambió su día libre al sábado. A mí me parece impresionante el trabajo que hace este tipo, ¿no? De ir relacionando todas estas cosas con fechas, con eventos, con sucesos, con toda esa cronología. Me parece que este tipo hizo un trabajo brutal. Las actas de la Asociación de Psicología Analítica no dan ninguna indicación del proceso por el que Jung estaba pasando. No se refirió a su fantasía
y continuó discutiendo temas teóricos en psicología. Muy hermético, ¿no? Una actitud muy hermética con algo tan significativo que él estaba viviendo. Lo mismo ocurre con sus correspondencias sobrevivientes, o sea, que hay correspondencias que sobrevivieron. Eso quiere decir que se perdieron algunas, ¿no? Durante este periodo. Cada año continuó con sus deberes del servicio militar. Mantuvo sus actividades profesionales y responsabilidades familiares durante el día y dedicó sus tardes a sus autoexploraciones. Hay indicios de que esta división de actividades continuaría durante los próximos años. En Memoria, Sueños y Pensamientos, Recuerdos y Pensamientos, Jung recordó que durante este periodo su familia y profesión siempre siguieron siendo una realidad alegre y una garantía de que yo era normal y realmente existía. O sea, como que esa... Pie en tierra, ¿no? Pie en tierra. Sí, pero también esa capacidad de vivir el otro lado. Claro. O sea, por un lado, sí, uno dice inmediatamente bien tierra, pero capaz de vivir su propia locura, si eso fue lo que haya sido, ¿no? Y como la entereza de mantenerse, no solo, yo no lo veo no solo como una fidelidad, sino como un deseo de aprender a través de atender su propio mundo fantástico, todo lo que le estaba sucediendo interiormente, ¿no? Bueno, eso es cierto, y también él habla de cuando él estaba en el hospital, estaba en el hospital que también era su hogar, que entraba en el trabajo con los pacientes. Él menciona que muchas veces se quedaba tan absorto en el trabajo que él se tenía que recordar cómo me llamo, cómo se llama mi esposa, cómo se llaman mis hijos y dónde vivo. Y decía, bueno, una vez que logro responder esas preguntas, es hora de cerrar y regresar a casa. O sea, como también una conciencia de contención y de cuidado psíquico con él mismo, ¿no? De saber poner un límite y no quedarse también tomado, ¿no? Por su propio inconsciente. O sea, como tener conciencia del poder de ese inconsciente del cual hay que acercarse respetuosamente, ¿no? Y no ser atrapado, ¿no? Eso me recuerda mucho cuando leímos el artículo de Miklan con Rafael, que lo llevó sobre la petrificación y la medusa, donde él decía que nosotros teníamos que aprender a vivir hablar y vivir la psicosis como café con leche, decía él, ¿no? Como tener una familiaridad con esos elementos. Y recuerdo que se dio en una de las sesiones, no sé si estabas tú, Carolina, o Magali, pero recuerdo que se dio una de las conversaciones donde decía, bueno, yo una vez estuve psicótico, y él empezó a hablar de eso como con mucha naturalidad. Y fue curioso porque otros empezaron a decir, bueno, yo como que también he estado loco en algunos momentos. Es una cosa sumamente interesante, ¿no? Y desde entonces, yo creo que uno no capta los momentos de locura tanto como los tiene. Yo creo que lo tenemos más de lo que imaginamos y más frecuente de lo que imaginamos. Y que eso que él nos muestra probablemente de una manera tan particular, y como dice Carolina, bueno, esa valentía de hacerlo así. Entonces, yo creo que, por lo menos a mí personalmente, esos comentarios de Rafael en aquella época nunca se me olvidan y siempre me vienen a la mente cuando me caso en unas fantasías o en
o en imágenes o en cosas que digo, mierda, ¿y esto dónde salió? ¿Esto qué es? ¿No? Porque con toda la distancia que puede haber, pero yo sí estoy convencido ahora que la locura es más cotidiana, o la psicosis, o esos elementos disociados, no sé cómo llamarlos, son muchísimo más cotidianos de lo que imaginamos, mucho más cotidianos. Sí, lo Yo que creo que tenemos termina. que las alucinaciones y los delirios no son una potestad de la psicosis, de los que están en los manicomios. Eso. Que no sé qué carrizo hay que permite que uno no esté en el manicomio, pero creo que vivimos más sumergidos en eso de lo que nosotros imaginamos. Magali. Sí, no, lo que iba a decir es que tenemos que ir aprendiendo a la aceptación, porque creo que lo que nos cuesta es ir aceptando esa locura, ¿no? Pero bueno, como también lo decía López, ¿no? Lo tenemos aquí de ladito, ¿no? Y estamos en continuo diálogo con nuestra locura. Y yo sí creo que, bueno, estas cosas que podemos leer ahora de Jung nos hacen no solo entender, sino hablar con más naturalidad de eso, que en aquel momento él no lo podía hacer tampoco, ¿no? Y creo que hubiera sido una locura de él si lo hacía, ¿no? No en vano estos escritos se mantienen ocultos hasta ahora, ¿no? No sé quién los leería en ese tiempo, pero yo sí creo que parte de lo que nosotros hemos ganado es que podemos hablar con más naturalidad y con mucha más frecuencia y normalidad sobre esos aspectos en la psique y que todos vivimos, y que todos y cada uno de nosotros vive, cada quien a su manera, que él tuvo la osadía de estructurarlo, organizarlo, sacar artículos científicos mientras tanto y mantener esto, creo que bueno, es el legado que él nos deja, ¿no? Y se lo agradeceremos. Pregunto si podríamos equiparar algunos aspectos de esto con las posesiones que nos hablaba Rafael, que habíamos, bueno, que sí se hablaba en Grecia, la posesión de Apolo, la de Afrodita, eran elementos así del inconsciente, esas posesiones, ¿no? Podíamos Yo creo que equiparar. eso siempre ha ocurrido, yo creo que sigue ocurriendo, yo creo que no hay ninguna diferencia en eso. Pero la concepción que podía tener el griego de eso, creo que ese es el gran avance para mí, pues la concepción que podía tener el griego solo era atribuible a un dios. Ahora está mucho más cerca y sabemos no que es un dios, sino que está dentro de nosotros y que convive con uno. Me parece, no sé qué creen los demás, ¿no? Sí, bueno, cuando ya se habla de estado de posesión es mucho más elaborado que esa locura que nos acontece diariamente, ¿no? Cuando ya tú estás hablando de esos estados de locura, platónicos, etcétera, es mucho más elaborada la situación que las locuras diarias. Amor, no sé. Sí, yo tampoco. No, yo voy un poco en línea de eso que dice Magali, en el sentido de que tal vez la pequeña diferencia es que en estas locuras en que todos estamos, siempre hay un hilo del yo que nos mantiene conectados con la realidad. En tanto que la posesión en sí misma, pues esa no lo hay, pues. Es algo masivo. Por eso es que se dice, es poseído, pues, ¿no? Es tomado. Y el ego como elemento ejerciendo la función sana yoica es mantenernos en esa conexión con la realidad. Creo que ahí es Yo lo que tengo puede haber mis la dudas, diferencia. yo creo que ese es un tema discutible.
el ate de los griegos, que pudiera parecerse más a la cosa cotidiana, pudiéramos verlo, pero es que, oye, a lo mejor creemos nosotros que no estamos tan poseídos. No sé si me explico. A lo mejor es el ego piensa que no está tan poseído. No sé cómo decirlo, pero creo que es un tema que pudiera ser bien discutido, porque hay unos intrínculos ahí que a mí me dejan con dudas, ¿no? Cada vez creo más en esa locura cotidiana, pues, Sí, sí. y no sé realmente y ya no sé ni siquiera si es el ego lo que hace que que eso no nos mantenga en un manicomio o pasando consulta. No lo sé si es el ego. No, tengo mis dudas en este momento, ¿no? No sabría decirlo, pero de todas maneras me parece súper interesante, pues, porque creo que no hay nada ahí definitivo. Creo que es un terreno. Él estaba oyendo al señor este que habló de la física cuántica, que habló de lo espiritual con Eduardo, me parece, y hablaba un poco y yo creo que es una imagen mucho más actual de lo psíquico, que lo psíquico es una cosa muchísimo más mezclada de lo que imaginamos. Que todas esas divisiones y esas separaciones y esas descripciones Para estudiarlo. pero además son, tú sabes, como lo más elemental del acercamiento a lo que la psique y la complejidad psíquica implica en tiempo, espacio y persona, en todos los ámbitos. Esperanza levantó la manito. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, Bueno, Esperancita. yo pienso que esos estados que ustedes están mencionando se referiría como a una locura cuerda, ¿sí? O sea, una locura con cordura, ¿sí? Pero no sé, bueno, nosotros tenemos muchos años trabajando con pacientes psicóticos y, bueno, pensamos que son más los que están afuera que los que están adentro, ¿sí? Pero como que alcanzo como a ver eso, porque es que también se utiliza eso de que yo he estado loco, como muy desde el ego. A mí particularmente me fastidia, sí, porque digo, realmente no saben lo que es estar loco, porque hay que ver muchos locos para uno saber la locura que es estar loco. Y el sufrimiento que es estar loco. Terrible, espantoso. El sufrimiento horrible que es estar loco. El miedo que siente el paciente con ese pedacito de cordura, el miedo que siente que yo me quede así. El miedo tan terrible que es un miedo que le entra a uno en el alma. Entonces yo entiendo que esta forma en que hablamos entre psicólogos, psiquiatras y personas que estamos cercanas a esto, es como, bueno, como unos estados de locura con cordura. Porque de verdad que a veces uno ve ciertos comportamientos y uno dice, de verdad que locura, verdad que es que está loco, verdad que es que está loca. No sé qué pasó, pero se me fueron los tapones. Y uno que, uy, verdad, se me fueron los tapones, ¿no? Entonces, yo digo eso mismo que tú estás diciendo, el sufrimiento terrible del paciente mental. Terrible, espantoso. Porque Sí. tienen sus momentos de cordura. Y como en la demencia. Claro, como en las demencias también. Claro, en el momento de cordura aparecen aquellas emociones tan fuertes, ¿no? Y tú decías até, pero até es exaltación, ¿sí? Que decían los griegos. Entonces, bueno, esto es como que estuviéramos viendo que los que pueden tener estados de locura en cordura, tú lo ves como estados más bien de exaltación. No necesariamente. La nombré a T porque T es como un gran pico, ¿no? ¡Pum! ¡Pum! T es como un pico grande, pero no exactamente. Más bien estaba pensando,
Yo estoy de acuerdo contigo porque yo sí creo que el psicótico que uno ve, yo tengo años que no veo psicóticos en un hospital, pero los que aprendí a ver y acompañé en algunos de ellos, el sufrimiento es espantoso. Entonces recuerdo un muchacho que estaba hospitalizado, él no podía entrar a la habitación. No podía entrar a la habitación, él pasaba toda la noche caminando y fumando porque el horror que le producía entrar a la habitación era una cosa desmesurada. Y sí, por eso yo no hablo en desmedro de eso, ¿no? Ni faltando el respeto de lo que eso significa. Yo creo que sí hay, yo creo que pero también creo es eso que tú dices. Yo no sé si llamarlo locura con cordura, pero hay una cantidad de cosas que uno ve en la vida cotidiana de los pacientes o de nuestros y tal, que realmente, Sí. si tuviera uno una conciencia del sufrimiento que eso implica, estaría en un manicomio. Sí. Ah, Sí. Gracias. pero es un tema apasionante. Sí, de hecho, ahora en los últimos tiempos, desde las neurociencias, precisamente han empezado a ir como por ese lado, ¿no? A darse cuenta que esta cosa de la conciencia no es algo ni tan continuo, ni tan estructurado, ni tan, como tan fácil de ver, sino que es más bien como una cosa un poco, sí, más desordenada y difícil de inclusive como de ponerle el dedo o de hacer como algo concreto. Y a mí me ponía a pensar ahora con lo que estábamos conversando, esto que decía Jung, de que, bueno, el complejo del yo es un complejo con conciencia, pero que él tenía la duda inclusive si no habrían otros complejos que tuvieran a su vez conciencia dentro de uno, ¿no? Que Sí. eso sería como el fenómeno. Y eso quizás es lo que uno termina llamando un poco locura, aunque estaría de acuerdo que no sería, sino sería como más bien que darle voz, poder entrar en esas otras conciencias, por lo menos discutir con ellas, ¿no? Que sí es un poco, suena un poco loco, ¿no? También es verdad que la psicopatología como la entendemos ahorita, coño, está muy loca. O sea, toda esta cosa DSM. de los DSM, oye, wow, están llegando a unos niveles que uno dice, epa, yo sí creo que la psicopatología y con todas estas nuevas investigaciones, probablemente que están más cerca de lo psicodinámico que de lo orgánico, que de lo exclusivamente bioquímico, por ejemplo, nos va a llevar a cambios en la psicopatología, porque la psicopatología como está actualmente es una cosa muy loca y cuando uno la ve en países, por ejemplo, como Estados Unidos, donde un psiquiatra, oye, el trabajo del psiquiatra es una cosa, yo no pudiera hacer esa psiquiatría, una psiquiatría de diagnóstico de medicamentos está ceñida a lo que tiene patrones súper exclusivos de cómo clasificar, te diga, y eso lleva a esto, y si no lo haces así, bueno, ningún psiquiatra te atreve a hacer otra cosa fuera de eso. Entonces, yo creo que ese desarrollo que en un momento planteó los DCM, que pudo haber sido interesante, está generando, a mi manera de ver, una locura en la psicopatología. Pero ese es otro tema. Vamos a seguir con otra cosa. De hecho, te dejo con los libros negros, de hecho está totalmente atomizada, o sea, está totalmente distorsionada, está totalmente loca, absolutamente loca. La clínica, el DCM, etc. Disociada en la realidad, es una cosa insólita. En julio de 1914, Jung estaba en Inglaterra para presentar algunas conferencias. La cuestión de las diferentes formas de interpretar las fantasías, como la de Jung, fue el tema de una charla que presentó el 24 de julio ante la Psychomedical Society de Londres.
sobre la comprensión psicológica. Contrastó el método de Freud basado en la causalidad con el método constructivo de la escuela de Zúrich. El defecto del primero era que al rastrear las cosas hasta los elementos anteriores, solo se trataba la mitad de la imagen y no se podía comprender el significado vivo de los fenómenos. Intentar entender el Fausto de Goethe usando el método de Freud sería como tratar de entender una catedral gótica a través de su aspecto mineralógico. El significado, entre comillas, solo vive cuando lo experimentamos en y a través de nosotros mismos. En la medida en que la vida era esencialmente nueva, no podía entenderse meramente retrospectivamente. Por lo tanto, fue útil observar cómo a partir de esta psique presente se puede construir un puente hacia su propio futuro. Esto es clave, ¿no?, en la psicología junguiana, y es un punto de divergencia absoluto con la psicología freudiana. Y cómo y lo que puede haber implicado plantearlo en aquel momento, y aquella ya separado porque no fue muy lejos, ¿no? Fue en el 14. Apenas estaba planteando la diferencia. Y esta última frase que me parece, cómo a partir de esta psique presente se puede construir un puente hacia su propio futuro. Me parece clave. ¿De te ríes, Magali? Me río porque ahorita ahorita ya tiene un rato hablándose de la realidad virtual, la inteligencia artificial y ahora el metaverso. Resulta que tengo 10 días metidas en el metaverso y ahora sí es verdad que lo que nos toca en los próximos días es la locura total, la disociación. O sea, realmente va a ser fascinante entrar en el metaverso, pero vamos a dejarlo para un ratico después. Y me río porque en el 1914 ya el señor estaba dentro del metaverso, pues. Vale. Sí, pero eso me parece. No hay que fumarse un cacho, no hay que fumarse un cacho. No hay que fumarse un cacho. Sin tomarse nada, dice aquí dentro. Sin tomarse nada. Yo tengo un chupito por aquí. Yo tengo un chupito. Y lo otro que está planteado con eso es con la aceptación, que eso también yo creo que va a cambiar la psicofarmacología enormemente, que con la aceptación en los Estados Unidos de otra vez y la reapertura de las investigaciones con los alucinógenos, con la psilocibina, con todas estas cosas, que está empezando a producir un cambio que va a ser radical en la psicofarmacología. Porque además creo que la psicofarmacología que estamos utilizando, para los pelos también. Para los pelos. Entonces, y por ahí va el metaverso. Jung llamó a esto el punto de vista constructivo. Este artículo puede leerse como la justificación de Jung para no embarcarse en un análisis causal y retrospectivo de sus fantasías y como una advertencia para aquellos que pudieran verse tentados a hacerlo. Presentado como una crítica y reformulación del psicoanálisis, el nuevo modo de interpretación de Jung se vinculó con el método simbólico de la hermenéutica espiritual de Swedenborg. ¿Alguien ha leído de eso? ¿Sabe cómo es el método espiritual de Swedenborg? Yo no sé nada de eso. Tampoco. Pero lo que sí es interesante es y creo que Sandasani hace esa relación
cómo él fue capaz de no tomar sus fantasías desde el punto de vista retrospectivo, ¿no? Y no quedarse mirando sobre su pasado, sino más bien verlo como una cosa más constructiva, que él llamó constructivo, pero a mí me parece muy arquetipal, ¿entiendes? Pero eso es lo que me parece interesante. Bueno, si logramos averiguar algo del método simbólico de la hermenéutica espiritual de Swedenborg, nos ilustraría también. Yo voy a ver si averiguo algo. Bueno, tal vez a lo mejor tiene que, lo que él está diciendo con referente a Freud, es no quedarse en la parte retrospectiva literal, sino más bien verlo en un cuerpo más completo, como él dice, desde el punto de vista simbólico, y no literalizar la imaginería que trae desde una historia, ¿no? Sino verlo desde la cosa más constructiva, que es como lo plantea él luego, ¿no? Y es producto de verlo cuando de lo que él hace, pues que es el aporte, que es la aproximación simbólica de la imagen. Sí, yo creo que aquí está hablando de eso, que sí es una diferencia como bien grande, ¿no? De que la psique produce estas imágenes como un intento de resolución, es como una cosa creativa, que por eso creo que lo llama constructiva, y no como una repetición de una cosa que pasó antes. Que por cierto, yo esto no lo he visto referido en muchos lugares, creo que a Byton es el que más le oí como apuntar eso, ¿no? Esto que él decía que Freud había hecho una cosa como que podría ser no propiamente una imaginación activa, pero él se puso a revisar dentro de sí. Le surgieron un poco de imágenes y luego él fue y se las encasquetó a todo el mundo como esta es la historia de la humanidad y así es como pasamos, o sea, como que se hubiera perdido, en este sentido sería como que Jung hubiera perdido esa separación, ¿no? Esa disociación con este Filemón que le está diciendo las cosas y quién es él, y hubiera dicho, bueno, ahora todos vamos a seguir a este Filemón y esta es la verdad absoluta, ¿no? Eso también es bien interesante. Por eso, bueno, por eso esa insistencia de ser Jung y no junguiano, ¿no? Exacto. Y cómo nos toca ese reto, porque yo creo que ahí nos atrapa a todos los psicólogos, psiquiatras de todas estas tendencias, un complejo, ¿no? Primero, para mí el complejo freudiano de la psicología, todavía lo vemos y lo vemos en junguianos y el nombre que tienen y se ha popularizado y te lo ven, la ama de casa, bueno, no, eso le pasa porque cuando estaba chiquitico le cayeron a golpe, o sea, todo el inmediatamente lo refieren al pasado, que por supuesto que es un nivel y todo ahora lo podemos hablar como con más naturalidad, que toca las cosas de los complejos y tal, pero eso es un complejo que aún nosotros, yo confieso que lo tenemos, porque yo lo tengo, que con algunos pacientes me puedo pescar hablando del pasado, buscando como una causalidad, y creo que eso es una cosa a la que hay que estar atento continuamente. Porque creo que no, y creo que es un complejo en ese sentido, pues, que nos atrapa. Y lo oyes en junguianos famosísimos hablando en referencia al pasado, en referencia y a ese nivel que lo entiendo ahora como, bueno, el nivel de los complejos, no otra cosa, ¿no? Pero tal vez porque está más enfocado a la parte reductiva, ¿no? Que es el elemento diferenciador, que no se queda ahí, sino está la parte reductiva y está la parte constructiva, ¿no? De verlo, no es que no se tome en cuenta, pero no como un elemento determinista, ¿no? Correcto. Yo a veces se lo digo a mis pacientes, yo le digo, bueno, eso que me estás contando de tu papá y de tu mamá, a mí me interesan como referencia, no como causa de tus problemas. Claro, lo que pasa es que para los médicos con su formación les cuesta bastante el otro planteamiento. ¿Sí me explico? Porque la formación de los médicos es causa-efecto. Yo digo que es el complejo cartesiano.
¿sí? O sea, de que causa-efecto. Pero ese, yo lo he visto en psicólogos que juegan garrote también. Claro, pero los psicólogos, pero los médicos más. Los médicos más, psicólogos también, por favor, pero es que es una Cognitivo-conductuales forma serán. de explicar, es una forma de explicar y de explicarse lo que no sabemos cómo se explica. Sí, ¿Sí y no solo por eso, sino, como tú dices, es un complejo cartesiano, un Sí, complejo que complejo toma a la formación del psicólogo también. Sí, cómo no, Igualito. también. Así nos, Igualito. y entonces, después que a uno lo forman así, cuando se mete en todo eso, se tiene que deformar. Se tiene que deformar. Pero sí se ve, sí se ve. Nosotros que tenemos posgrado nos damos cuenta que una cosa es cuando el muchacho entra en primer año y cuando va saliendo en tercero, de verdad que se le ve otra cosa. O sea, es bien lindo ese proceso. Sí se ve. Claro. Bien bonito. Y lo que dicen los médicos es cierto. A mí López siempre muchísimas veces me dijo, lo que pasa es que tú eres médico. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Tú eres médico. Reina. Mira, conseguí una cosa aquí en Wikipedia sobre Swedenborg. Dice, escribió, fue filósofo, teólogo y científico sueco, Emanuel Swedenborg. Fíjate, su tesis fue sobre el cielo y sus maravillas y sobre el infierno, de lo escuchado y visto, sobre el infierno, lo de escuchado y visto, conocido como del cielo y del infierno. La obra intenta dar una descripción detallada de la vida después de la muerte, de cómo viven las personas tras la muerte corpórea. Dicho tema es el atractivo principal de ese libro. Bueno, podemos entender que Swedenborg se voló para otro lado también. Porque, o sea, es una época que sí, se permitía también muchísimo, había siempre gente que estaba y ha seguido captando otras cosas, ¿no? Pero yo lo entiendo en este párrafo también como bueno, había que tratar de encajar eso que yo estaba diciendo en alguna cosa. Claro. Hay que meterlo en algún cajón conocido, hay que meterlo. Bueno, además venía muy cerca Freud, y las series complementarias de Freud, ¿no? De Freud, exacto. correcto. Es verdad. Es cierto. Yo me parece que tiene una cosa que a mí me gusta mucho, me parece que es como muy honesta, que él todo el tiempo estaba como citando la fuente, o sea, él sí trataba de tener como claridad de dónde había sacado las ideas, y iba otra vez cuando hablaba de inconsciente, decía, bueno, está Caro y está un poco gente que viene detrás, antes de Freud, ¿no? Que Freud sí tenía como la idea de que él acababa de descubrir esto y no hay nada antes ni después de él, como que ya él tiene la verdad revelada. Y para yo no, y deseado no, y yo creo en Janet y creo en este hombre y me guío como por esta idea, estas son las que me gustan, pero todo el tiempo como muy en un diálogo con eso, ¿no? Sí, como recogiendo todo eso. El 28 de julio, Jung dio una charla sobre la importancia del inconsciente en la psicopatología, en una reunión de la Asociación Médica Británica en Aberdeen. Argumentó que en los casos de neurosis y psicosis, el inconsciente intentaba compensar la actitud consciente unilateral. El individuo desequilibrado se defiende de esto y los opuestos se polarizan más. Lo tenía claro, una cosa que ya para nosotros es, bueno, cotidiano, ¿no? Los impulsos correctivos que se presentan en el lenguaje del inconsciente deberían anunciar el comienzo de un proceso de curación, pero la forma en que se abre paso los hace inaceptables para la conciencia. También estamos claritos en eso, ¿no? Un mes antes, el 28 de junio, el archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro,
fue asesinado por el estudiante Gavrilo Princip, un serbio-bosnio de 19 años. El 1 de agosto estalló la guerra. Jung regresó de Escocia en barco. Primero fue a Holanda, preocupado por la seguridad de María Moltzer, y la acompañó de regreso a Suiza, como narró en Liber Novus. En realidad, ahora era así. En el momento en el que estalló la gran guerra entre los pueblos de Europa, me encontré en Escocia, obligado por la guerra a elegir el barco más rápido y la ruta más corta a casa. Me encontré con el frío colosal que lo congelaba todo. Me encontré con el diluvio, el mar de sangre, y encontré mi árbol estéril cuyas hojas la escarcha había transformado en un remedio. Y arranqué la fruta madura y te la di, y no sé qué derramé por ti. Qué bebida intoxicante agridulce, lo que dejó en tus lenguas un regusto a sangre. Años más tarde le dijo a Mircea Eliade. Como psiquiatra me preocupé, preguntándome si no estaba en camino de hacer una esquizofrenia, como decíamos en el lenguaje de aquellos días. Estaba preparando una conferencia sobre la esquizofrenia para ser pronunciada en un congreso en Aberdeen, y me decía a mí mismo, hablaré de mí mismo. Es muy probable que me vuelva loco después de leer este artículo. El congreso iba a tener lugar en julio de 1914, exactamente el mismo periodo en que vi mis 3 sueños viajando por los mares del sur. El 31 de julio, inmediatamente después de mi conferencia, me enteré por los periódicos que la guerra había estallado. Finalmente lo entendí. Y cuando desembarqué en Holanda al día siguiente, nadie estaba más feliz que yo. Ahora estaba seguro de que ninguna esquizofrenia me amenazaba. Entendí que mis sueños y mis visiones me llegaban desde el subsuelo del inconsciente colectivo. Lo que me quedaba por hacer ahora era profundizar y validar este descubrimiento. Y esto es lo que he estado tratando de hacer durante 40 años. Es un relato conmovedor, ¿no? Sí. A mí me llama la atención siempre y me admira lo que también ahorita David hablaba, ¿no? La honestidad, o sea, lo esencial de Jung. O sea, ese contacto, bueno, honesto pues con él, ¿no? Pero muy bien. Conmovedor. Conmovedor. Pero máscara. Pero también la posibilidad de tener interlocutores, ¿no? De tener interlocutores válidos para eso, ¿no? Donde uno pueda pues, leer al desnudo o compartir un poco más al desnudo lo que está pasando, lo que está diciendo. Yo creo que esa es una cosa muy valiosa, ¿no? Claro, pero él estaba solo con él. Su interlocutor era Filemón, por ejemplo. Salomé, Filemón, imagínate tú. Casi. Jung pensó que su fantasía había representado lo que le sucedería a sí mismo, sino a Europa, que era una precognición de un evento colectivo, lo que más tarde llamaría un sueño grande. Después de darse cuenta, intentó ver si y en qué medida esto era cierto para las otras fantasías que experimentó y comprender el significado de esta correspondencia entre sus fantasías privadas
y eventos públicos. Bueno, eso sigue siendo un gran misterio, ¿no? Ese sigue siendo un reto para estudiar, para revisar, sigue siendo una cosa un reto, pienso yo, ¿no? Creo que también es una fantasía que podemos tener todos para ver si las cosas son distintas, al menos yo algunas veces, ¿no? Más ahora. Más ahora, ¿no? Ahora, sí. Tomó el estallido de la guerra como una señal de que su miedo a volverse loco estaba fuera de lugar. No es exagerado decir que si no se hubiera declarado la guerra, Liber Novus con toda probabilidad no habría sido compilado. En 1954, mientras discutía la imaginación activa, Jung dijo que la razón por la que la participación se parece mucho a una psicosis, la participación mística se parece mucho a una psicosis, es que el paciente está integrando él mismo material de fantasía del que la persona demente es víctima porque no puede integrarlo, pero es tragado por él. Les leo de nuevo. Sí. ¿Eh? Tomó el estallido de la guerra como una señal de que su miedo a volverse loco estaba fuera de lugar. No es exagerado decir que si no se hubiera declarado la guerra, Liber Novus con toda probabilidad no habría sido compilado. En 1954, mientras discutía la imaginación activa, Jung dijo que la razón por la que la participación mística se parece mucho a una psicosis es que el paciente está integrando el mismo material de fantasía del que la persona demente es víctima, porque no puede integrarlo, es tragado por él. Claro. Está claro, ¿no? ¿Qué de las fantasías de Jung consideraba precognitivas? Es importante tener en cuenta que hubo alrededor de 12 eventos separados. El 1 y el 2 de octubre de 1913. Visión repetida de inundación y muerte de miles y la voz que dijo que será realidad. 3. Visión del mar de sangre que cubre las tierras del norte. 4. El 12 de diciembre de 1913. Imagen de un héroe muerto. 5. 15 de diciembre de 1913. Matar a Sigfrido en un sueño. 6. 25 de diciembre de 1913. Imagen del pie de un gigante pisando un estado e imágenes de asesinato y crueldad sangrienta. 7. Enero 2 de 1914. Imagen de un mar de sangre y enorme muerte. 8. Enero 22, 1914. Su alma sube de las profundidades y le pregunta si aceptará la guerra y la destrucción. Ella le muestra imágenes de destrucción, armas militares, restos humanos, barcos hundidos, estados destruidos, etc. 9 mayo 21 de 1914. Oye una voz que dice que los sacrificados caen a diestra y derecha. A diestra y siniestra sería, ¿no? Del 10 al 12, junio y julio de 1914, sueño repetido 3 veces de estar en tierra extranjera y tener que regresar rápidamente en barco y el descenso del frío helado.
Me parece interesante cómo Sandasani hace eso, ¿no? Y recoge todas estas cosas, todos estos eventos alrededor de lo que pasó y de lo que venía y de por qué Jung puede haber tomado estos como, como precognitivos, ¿no? Bueno, y también como consterizarse en la psique de Jung todo un movimiento colectivo que se estaba gestando y que estaba presente en ese momento, ¿no? Y él como el instrumento que logra tener esa visión, ¿no? Que es cuando él habla, ¿cómo se llama? Del inconsciente colectivo, ¿no? Que puede haberlo captado a través de esos 12 o 13 grandes sueños, ¿no? O grandes sueños, sí, o grandes imágenes que tuvo, ¿no? O sea, la fuerza del colectivo. En ese aspecto de Jung que se hace muy presente, que es la parte intuitiva. Y parece que hubo muchos más eventos en los que uno, que ya hay una película buenísima alemana que ocurre en un pequeño pueblo alemán antes de la guerra, y que es que en una casa, pero que no me acuerdo si se llama no es la Rosa Blanca, pues la Rosa Blanca es de los muchachos estos jóvenes que asesinan a los hermanos porque repartieron, pero no me acuerdo el nombre ahorita, pero cómo en ese pequeño pueblo ocurre un evento en una casa, un asesinato, una cosa extravagante, desconocida, y el que cuenta la historia es el maestro del pueblo, y cómo él va describiendo todos esos hechos como precognitivos lo que estaba sucediendo en Alemania, que estaba anunciando que lo que venía era un horror. Esa película, si recuerdo el nombre, se los paso después, pero me parece extraordinaria para captar eso, ¿no? Porque yo sí creo, pensando en que, bueno, ¿qué es lo que puede uno captar ahora de la psique colectiva y de lo que puede estar ocurriendo? A lo mejor hay más señales y siempre ha habido más señales en las que uno se ha atrevido a leer en el colectivo. Me preguntaban en un seminario que estaba dando sobre Venezuela. Yo le decía que para mí es muy difícil opinar porque a mí me toma mucho el tema. Claro, Pero y ya habiendo pasado algunos años y un poco estando fuera y tal, oye, había una cantidad de signos que estaban ocurriendo que ahora nos parecen evidentes, pero leerlos mientras ocurre, oye, qué difícil es, ¿no? Qué difícil. claro. Yo no sé si habían levantado la mano, si era Pablo el que había levantado. Yo vi una manito por allí. Pablo está allá en su casa. Sí, Vale, pero dile, Pablo, o ¿no? Pero no, ya ahora. fuiste tú, Reina. No, fue Pablo, fue Pablo. Fue Pablo. Está Fue Ahí Pablo. está, ahí está. Micrófono, Pablo. Pero no tiene. Pon el audio, pon el audio. El Sí, audio, Pablo. es que Audio. El va audio. va y viene. Sí, ya lo tengo abierto. Es que va y viene y entonces no puedo tener una continuidad del audio. Pero bueno, sí quería como compartir un poco eh, este tema que estamos hablando de la locura eh, y sus distintas maneras de presentarse en nuestras vidas, ¿no? Pero para mí, yo creo que para muchísima gente, estas visiones eh, que fueron experimentadas por Jung, bueno, vienen de cosas colectivas muy autónomas, ¿no? O sea, y eso, en mi concepción hasta ahora, es que eso es una psicosis, ¿sí? Ahora, cuando estaba hablando Pablo de las visiones, o sea, no pude dejar de pensar en Ansel Kiefer, ¿sí? Y cómo Ansel Kiefer, ¿verdad? Y el trabajo de Rafael sobre la obra de Ansel Kiefer, o sea, son las casi que idénticas imágenes, ¿no?
sea que eso para mí como corrobora el acento universal de lo arquetipal, ¿no? O sea, por supuesto que para Ansel Kiefer y la visión de Rafael era un recordatorio, ¿no? O vamos a retener estas imágenes, pues si es posible por la seculoro, ¿no? No sé si eso tiene algún sentido para ustedes, ¿no? No, sí, sí, sí tiene. Yo creo que sí tiene. Yo creo que Rafael cuando hace eso, yo no sé si él tuvo alguna relación con Kiefer o habló o discutieron esto, pero es interesante cómo él les toma esas imágenes y lo que a mí me queda de ese libro, que tengo, me encantaría volverlo a leer porque tengo años que no lo vuelvo a leer, ¿no? Es como Kiefer asume esas imágenes en su trabajo y como objeto de su trabajo, que son las que hace que contenga cosas, ¿no? Que pueda, asume la vergüenza alemana, como dice él, ¿no? Asume, es capaz de asumir la vergüenza alemana, la vergüenza colectiva en su trabajo. Y el trabajo de Kiefer es brutal, es un trabajo, además, que incluye trabajo físico enorme. Yo tuve la oportunidad de ver una exposición hace como unos 8 o 9 años en Copenhague, una exposición de Kiefer. ¡Wow! O sea, el trabajo es brutal, eso, de una cosa, de una fuerza y de una energía, una cosa ya muy alejado de las cosas de la guerra, aquellas que presenta Rafael en el libro, pero es un trabajo y a mí me impresionó mucho, pues, me cautivó mucho por la fuerza que tenía, ¿no? Y yo sí creo que después de la caída del muro de Berlín, los alemanes se han atrevido a hablar de eso de una manera bastante creativa, en el cine, en el arte, pero en la poesía incluso, de una manera bastante creativa, a mi manera de ver. Y yo no sé si eso tiene que ver con Kiefer, como expresión de una cosa colectiva, ¿no? Bueno, tal vez tiene un trasfondo con lo que se leyó anteriormente, ¿no? Que cuando Jung dice lo que la participación mística y la psicosis se parecen, y que la diferencia está en que en el uno es capaz de integrarlo y el otro es víctima, ¿verdad? Porque se queda absorbido por la participación y por la fantasía y no logra la diferenciación, ¿no? Eso que leíste en el párrafo anterior. Sí. ¿No? Entonces, entre la psicosis y la participación mística está el hecho de que la fantasía como material puede ser integrado por la propia persona. En cambio, que en el otro caso, la persona es víctima de la situación. Entonces, ahí es como que él logra hacer esa distinción que es bien importante, de mi parecer. Sí. Bueno, quedan pocos minutos, ¿no? Y no quisiera abrir la composición del Liber Novus por ahorita, sino dejarla para después, ¿no? Quedarnos un poco con esto, me parece, si a menos que alguien quiera seguir, ¿no? Pero, yo preferiría parar, ya falta para terminar 1 hora y media y creo que además coincide que terminemos aquí y podamos empezar la próxima vez con la composición del Liber Novus, ¿no? Si les parece. Sí, claro. Okay. Con el año nuevo empezamos el Liber Novus. Con el año nuevo empezamos el Liber Novus, así es. Y la segunda. Año Novus. Año nuevo, Año Novus. Año Novus. Año Novus, Liber Novus. Sí, sí.